Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. En este tiempo especial, en su programa que noche a noche transmitimos en Radio del Pacífico, esta oportunidad para dar también el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, que está coincidiendo también con un tiempo especial. Ya estamos cerca del Día de la Reforma. Es octubre, el mes de la Reforma. Por eso vamos a hacer una recordación y una aplicación para este tiempo. Romanos 1, 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Es un mensaje que destacó Martín Lutero al leer la Biblia y encontrar nuevamente y descubrir la justificación por la fe. Y que la gracia del Señor se muestra a través de la fe, es decir, a través de creer en la obra redentora de Jesucristo. Por eso Lutero comenzó a describir esto. ¿Por qué? Porque la iglesia de aquel tiempo estaba en las dificultades y uno de los principios a los cuales él también denunció dentro de la iglesia de aquel tiempo fue este aspecto de la venta de las indulgencias. Y por supuesto, en alguna manera, el hecho de crear o de alguna manera proponer la fe por medio de las obras, por medio de actos, para cubrir esa pena y ser aceptos delante de Dios. Pero eso que ocurrió el 31 de octubre de 1517, las 95 tesis publicadas en la Catedral de Wittenberg, empezó todo un mover que llevó a descubrir nuevamente la palabra de Dios, porque si bien el justo por la fe vivirá tiene que ver también con el recurso de la palabra de Dios, y otra vez volver a las Escrituras. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la dificultad era que las personas, los creyentes, no tenían acceso a la Biblia. La Reforma comienza a darle ese énfasis y el abrir la palabra de Dios para que todos puedan leerla y todos puedan entenderla. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que redescubrir esto, porque eso es parte de su historia. Y hay que recordar también que una iglesia sin historia es una iglesia sin identidad, sin claridad, sin criterio, y va a caer fácilmente en el caos y también en la desviación. Esa es la condición de gran parte del protestantismo en este tiempo y también, por supuesto, en el cristianismo aquí en Latinoamérica. Y por eso vamos a mirar nosotros 4 puntos aquí que son claves e importantes. Lo primero que queremos decir es que hay una necesidad de una reforma en la iglesia. Y esa necesidad se dio en aquel tiempo. Ya hubo movimientos anticipados anteriores que no dieron fruto, pero este del siglo XVI pues pegó y cambió el panorama de Europa. Por eso es importante recordar que la reforma del siglo XVI fue también multifacética, no fue un solo movimiento, ¿no? Además de la reforma luterana, estuvo la reforma calvinista, ¿no? Y también no debemos olvidar la importancia que tiene la reforma radical anabaptista, ¿no? O lo que también se llama la reforma radical, ¿no? Y también hasta podemos hablar acerca de una reforma de la Iglesia de Roma que fue representada en el Concilio de Trento, ¿no? Y eso también es algo que hay que destacar. Ahora, por otro lado, también debemos reconocer que Calvino, que fue apoyado por los príncipes alemanes, pudo salir adelante en medio de la presión y la persecución, ¿no? Y también Calvino, que en las ciudades suizas comenzó a hacer su labor y desarrolló el movimiento de una manera que la ciudad fue impactada. Los anabaptistas también, que se identificaron con las clases pobres y también con la parte de los campesinos, ¿no? Ahora, esto incluyó de paso la reforma
¿no? Hacia más adelante lo que vendría a ser también la modernidad, porque este evento es parte de eso que va a suceder en el siglo XVI en Europa, ¿no? Mientras que la iglesia pues se quedó en el pasado con las ideas de lo que se conoce hoy día como el mundo medieval, ¿no? Muy bien, pero también por otro lado hay que ver la importancia entonces de estos hombres claves que ya hemos hablado. Lutero, entonces, que de alguna manera él desarrolló el papel de esa experiencia personal en la relación de búsqueda de Dios y de la palabra, ¿no? Y por eso él de paso rechazó toda sistematización, ¿no? Y se abocó a esa experiencia personal, ¿no? Esa experiencia personal de búsqueda de Dios. Calvino, por otro lado, tuvo la profunda admiración por la gloria y la santidad de Dios, ¿no? Algunos inclusive lo llamaron el hombre ebrio de Dios, ¿no? Y los anabautistas, que ya mencionamos también, que tuvieron una pasión por la justicia, ¿no? Y que ellos también eran de alguna manera, apoyaban toda idea pacifista, ¿no? Muy bien, eso es parte de los hechos que se dieron en ese tiempo. Y hablando de la palabra también, debemos recordar que Lutero en la Dieta de Worms dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y si no me muestran por las escrituras y por razones claras, no aceptaré ninguna autoridad, ¿no? Ningún concilio ni ninguna contradicción a lo que he encontrado en la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme nada, porque ir contra la conciencia es tan peligroso como errado también. Que Dios me ayude, dijo. Que Dios me ayude. Así que él se aferró a eso, a la palabra de Dios y a su conciencia, cuál era el principio de autoridad que él había encontrado para su vida, ¿no? Creo que esto ya nos lleva a un alcance especial, ¿no? Así que Lutero con esto está describiendo esa declaración, la sola escritura, que no significa que conocemos solo la Biblia o que todo lo demás no importa, porque ¿quién podría entender el éxodo sin saber algo del Egipto? O el exilio de los judíos sin saber sobre el contexto de Asiria, de Babilonia, ¿no? De Persia. Así que hay que tomar en cuenta esto. Y recordando también a un hombre de Dios como Torre, que dijo de esta manera: quien conoce solo la Biblia, no conoce la Biblia, porque hay necesidad también de mirar el contexto. Por eso Lutero apela a las escrituras, pero también apela a las razones claras, a la conciencia, ¿no? Y esto también es importante. Y Wesley también, mencionando esto, él también habla de este aspecto de la escritura y pone en su pensamiento que tiene 4 elementos aquí: la escritura, la tradición, la razón y la experiencia, en el proceso teológico de Wesley. Entonces tenemos aquí la escritura como base para la experiencia cristiana. Pero además de esto, siguiendo en el tercer punto, la situación de la iglesia en nuestro tiempo ahora. Hoy día hay amplios sectores de la iglesia evangélica, ¿no?, que han perdido sentido histórico, ya hemos dicho, no conocen acerca de la reforma, y predican un mensaje muchas veces divorciado del pasado, y por otro lado, a veces también fuera del contexto de la Biblia, ¿no? Muchos sermones a veces parecen opiniones o puntos de vista, también especulación, actuación o de otro carácter, ¿no? Y hasta hay manipulación del texto y del público. Pero también hay que reconocer que hay predicadores fieles a la iglesia que buscan la palabra de Dios, pero que hoy se han convertido en la excepción. Necesitamos volver al escrito está, volver a la palabra de Dios. Y ese punto es importante porque justamente en el contexto del siglo XVI era necesario, porque había ignorancia de la escritura, porque la gente no conocía de la palabra de Dios de forma directa. Ahora, también debemos poner como punto final es que la necesidad de afirmar la doctrina, es decir, la gracia y la fe. La gracia y la fe fueron también pilares importantes de la Reforma. La Reforma transformó la idea tradicional de esa época acerca de la gracia, que era una fuerza moral impartida por un sacramento. Eso lo cambiaron, ¿ya? Y ese concepto personal
del amor con Dios que viene hoy día a mostrarse como un hecho vital para la experiencia cristiana. Ese amor de Dios que nos acepta sin ningún mérito de parte nuestra, ¿no? Y dar la centralidad a la gracia y a esa fe personal, a esa fe de creer en la obra que Dios ha hecho por nosotros. Pero también hay que reconocer que esa misma gracia es exigente también en cuanto a frutos de justicia, ¿no? Y Efesios 2, 8 al 10 nos muestra eso. Es que es un evangelio que demanda y que también ha preparado, dice el Señor, obras para que andemos en buenas obras, que andemos en ellas. Eso quiere decir que la fe produce obras, que produce un caminar de una manera diferente, una transformación que tiene que ver también con la nueva vida en Cristo, ¿no? De una nueva vida en esa visión de la creación de Dios, la nueva creación, la cual está preparando a partir de Jesucristo, ¿no? No es entonces ese hecho tan simple de hacer actos o ritos o rezos que nos van a marcar de alguna manera. No, es simplemente entregar el corazón a Dios, entregar a nuestra vida, reconociendo nuestra pecaminosidad y reconociendo la obra salvífica que hizo el Señor por medio de Jesucristo. Pero también hay que reconocer que algunas veces en este tiempo, hoy, ¿no?, la iglesia en algunos lugares hay de facto una doctrina de salvación por obras. ¿Cómo se da eso? Porque hay algunos elementos de demanda o que tienes que hacer esto para asegurar la vida, tienes que hacer tal cosa o para la bendición que Dios te va a dar. Y de alguna manera hasta ahí también se ha levantado ese elemento de las indulgencias, ¿no?, disfrazada de otros elementos, pero ahí está presente. Eso quiere decir que estamos viviendo casi la misma figura en términos religiosos que lo que vivíamos en el siglo XVI, ¿no? O lo que vivieron de paso, no nosotros, pero vivieron los reformadores. Así que es necesario reconocer esta situación. Y por eso necesitamos tomar este aspecto de la justificación por la gracia mediante la fe, que tiene que ver con la transformación del concepto de fe que se le da el sentido bíblico. Y eso y esto es lo que debemos rescatar de la Reforma. Esa fe se entrega a Cristo y confianza en Él, ¿ya? Y como ya hemos dicho, que tiene que producirse por medio de evidencias, ¿no? Porque si no, la fe sin obras es muerta, dice la Escritura, ¿no? Así que Calvino ya lo dijo, todo conocimiento verdadero de Dios nace de obediencia. Y eso es la importancia que tiene la fe, ¿no? La obediencia que va a producir obras. Y bueno, terminando, hay necesidad de una renovación de la iglesia, así como se llevó a cabo en la Reforma, pues hoy día es necesario una reforma para darle pertinencia y continuidad en el tiempo a la iglesia de hoy. Por otro lado, dijimos, los hombres fueron claves para los cambios que la iglesia necesitaba. Y hoy también necesitamos hombres que impulsen de alguna manera este hecho para una renovación de la iglesia. Y también por otro lado necesitamos esa nueva reforma, ¿verdad? Eso ya es un elemento que viene con este aspecto. Y retomar el principio de la reforma, ¿no?, sobre la justificación por la fe, nuevamente. Y también recordar esto que nos dice también la frase que salió de los reformadores y de esa iglesia, de la cual también nosotros tenemos la base y que debemos tomar como fuente para seguir adelante. Esa frase es: la iglesia reformada siempre reformándose. Es la iglesia que tiene que ir renovándose. Nosotros, la iglesia, somos los que debemos ser transformados de día en día, de gloria en gloria. Cada día la iglesia debe ser nueva y nueva en el Señor. Y ahí está Romanos 12, que debemos nosotros no moldarnos este mundo, sino ¿qué cosa? Que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La iglesia renovada, la iglesia reformándose. Este mensaje para este tiempo de reforma es necesario. Y recordar también que la historia es importante dentro de todo lo que es la enseñanza y la doctrina. No olvidemos nuestra historia.
tenemos una rica historia como iglesia. Necesitamos seguir adelante para que la obra de Dios continúe, y depende también de la búsqueda que hagamos de Dios, y la iglesia va a estar siempre fiel, porque el Señor es fiel a pesar de todo con su iglesia, pero Él es el que impulsa, y quiera Dios que esto también sea parte de ese impulso que Dios quiere para su iglesia. Y creo que es así, porque está pegado al escrito está. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y nos despedimos de este programa dando gracias a Dios.